Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy el padre Sergio Fernández y quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del Evangelio de este domingo. Evangelio precioso, con un tema fundamental. Si queremos ser felices, este tema es fundamental. El Evangelio es Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estamos en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Dice así: Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en mano de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Pedro, como representante de la comunidad de discípulos, hace la pregunta que todos alguna vez nos habremos hecho: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo? Pedro, podríamos decir que propone una cantidad exagerada para él, hasta 7 veces, tal vez esperando que Jesús le dijera: no tanto, Pedro, no exageres, con 6 veces está bien. Sin embargo, Pedro se queda corto, muy corto. Jesús le va a responder: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Podríamos hacer nuestra la expresión hermosa de Santa Teresa, ella que al pensar en la vida eterna se repetía a sí misma: es para siempre, siempre, siempre. Nosotros debemos perdonar siempre, siempre, siempre. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Qué es perdonar? Porque muchas veces nos cuesta perdonar porque tenemos conceptos equivocados acerca del perdón. Perdonar, dirá la psicología, es recordar sin dolor. Es de alguna manera recuperar esa paz que el daño recibido me ha quitado. Es recuperar esa armonía, esa alegría que el daño recibido me han hecho perder. Perdonar es volver a ser feliz. Perdonar es apostar por una vida en paz y alegría. Es por eso que hay que perdonar siempre. Porque nadie puede ser feliz en el rencor, en el odio, en el deseo de venganza.
¿Y por qué no se puede ser feliz en el rencor? Porque el rencor es un resentimiento de odio, de dolor, que perdura en el tiempo. El rencor se vuelve fuente de mayor sufrimiento, porque no solamente me dañaron, me hirieron una vez, sino que cada vez que lo recuerde, que cada vez que lo haga presente en mi corazón, de allí viene el término rencor, volver a pasar por el corazón, cada vez que lo haga, volverá a causarme dolor. Volveré a sufrir una y otra vez aquello que una vez me hicieron. El rencor me deja atado en el ayer, como si ese día no hubiera pasado, como si ese día en el que me ofendieron y lastimaron se repitiera cada día de mi vida, porque el tiempo que caracteriza al rencor es el pasado. Y lo absurdo de vivir en el rencor es que el pasado no se puede cambiar. De allí que ese odio, ese rencor, ese sufrimiento, al ser fuente de mayor dolor y al dejarme atado al ayer, se convierte en motor de acciones destructivas. Va creciendo en mí el deseo de vengarme, de desquitarme, y eso me traerá mayor dolor, mayor sufrimiento y mayores problemas a mi vida. Empiezo con mi conducta, porque el odio va impregnando todo mi ser. Entonces empiezo con mi conducta, con mis emociones, con mis palabras, a dañar a cuantos me rodean. No solo voy destruyendo mi vida, sino que destruyo las relaciones con los demás, la vida de los demás. Y muchas veces termino dañando a quienes no tienen nada que ver con ese dolor que llevo dentro. ¿Cuántas veces la bronca, el enojo que me causó la acción de alguien, las termino descargando con las personas que me aman? Se entiende por qué hay que perdonar siempre. Perdonar es alejar de mi corazón el veneno del odio y el rencor que destruyen mi vida. Por eso el perdón es en primer lugar un regalo que me hago a mí mismo. Muchas veces, cuando se nos habla de perdonar, lo entendemos como un bien para el otro en primer lugar, como un bien para el otro únicamente. Y como estoy enojado, como estoy enojada, como estoy herido, no tengo ganas de hacerle un bien a quien me ha hecho un mal. Me resisto a perdonar. Lo que pasa es que eso no es el perdón. El perdón es un regalo para ti. Es un regalo para ti en primer lugar. ¿Por qué? Porque no te mereces sufrir siempre. Porque no te mereces que tu vida quede parada en el pasado. Porque no te mereces destruirte. Porque no te mereces seguir sufriendo. Hay personas que se destruyen, se van matando a sí mismas porque otro le ha causado daño. Y no te mereces castigarte de esa manera por defectos ajenos. Por eso el perdón, en primer lugar, es un regalo que uno se hace a sí mismo. Es un regalo para ti. Si tienes necesidad de perdonar, recuerda que el perdón es un regalo para ti. Te devolverá la paz que perdiste, te devolverá la alegría que perdiste, te devolverá la armonía que perdiste. Sacará de tu corazón el rencor y el odio que te están ennegreciendo, oscureciendo la vida. Te harán volver a soñar. El perdón te hará levantar la vista y ver que la vida es hermosa. Y aunque alguien te haya causado daño, tú puedes construir tu vida de otra manera y puedes hacerla fantástica. No permitas que el rencor te deje atado a un pasado que ya no existe. Pero démosle una vuelta de rosca más al tema del perdón.
Dijimos que perdonar es un regalo que me hago a mí mismo, porque me libera del odio y el rencor que destruyen mi vida. Por eso debemos perdonar siempre si queremos ser felices. Pero veamos ahora qué no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es olvidar. El perdón no es olvidar. Eso es amnesia. Eso ya es una cuestión de salud física, psíquica. Si te andás olvidando las cosas, mejor ve al médico, ve al neurólogo, ve al psicólogo. Porque muchas veces la excusa primera que se nos viene para no perdonar es que no podemos olvidar. Pero eso es normal. Toda persona sana recuerda lo vivido. Toda persona sana recuerda lo vivido. No se trata de olvidar, sino, como dice la psicología, de recordar sin dolor. Es decir, dejar de alguna manera cicatrizar la herida. ¿Por qué? Porque el rencor es como pretender que sane una herida metiéndole el dedo una y otra vez. Y eso solo agrava el daño, lo complica. El perdón, al liberarme del rencor, permite que la herida sane. Y aunque no olvidaré jamás lo sucedido, eso ya no seguirá causándome sufrimiento. Eso ya no seguirá causándome dolor. Podré incluso cruzarme en la calle con quien me ha causado daño, sin que tenga ganas de vengarme, sin que la herida vuelva a sangrar, vuelva a abrirse, sin que vuelva a sufrir. No olvido lo que me hiciste, pero ya no me causas más dolor. La herida ha cicatrizado. Y de alguna manera, dejar que cicatrice la herida, liberarse del rencor que la mantiene abierta, de alguna manera es quitarle poder a esa persona que me dañó para que no siga dañándome toda la vida. Por eso, incluso para perdonar, no necesito que quien me causó el dolor, el daño, venga a pedirme perdón. Porque para eso, para que suceda eso, esa persona debe darse cuenta de su error, de su equivocación, del dolor que provocó. Pero muchas veces no pasa eso. Si sucede, bienvenido sea, podré dialogar y expresar mis razones, mis emociones. Pero si no sucede, y si no se da cuenta, y si no le interesa pedirme perdón, estaré toda la vida esperando que venga. Estaré toda la vida esperando que se arrepienta. Porque algunos dirán, yo estoy dispuesto a perdonar. Yo estoy dispuesto a perdonar, Padre, pero cuando venga a pedirme perdón, estate seguro que cuanto más se demore en hacerlo esa persona, que cuanto más viva su vida como si no hubiera hecho nada, mientras esperas, ese dolor irá creciendo. Se convertirá en rencor y tristeza que arruinarán tus días. No, para perdonar no se necesita que el que me causó daño venga arrepentido a pedirme perdón. Aunque no venga jamás, aunque no lo pida jamás, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar, porque es un regalo para mí. Yo tengo que liberarme de ese dolor, porque es un regalo para mí. Y si se arrepiente y pide perdón, buenísimo. Entonces podré perdonarlo, perdonarla de frente. Alguno dirá, pero no se lo merece. No se lo merece que lo perdone, Padre. No, claro que no. Nadie que causa daño merece el perdón. Claro que no. El perdón es un regalo para mí y para el otro. Es un regalo.
Es un regalo que me hago a mí para recuperar mi paz, pero para el otro también es un regalo. No se lo merece. Por eso nadie puede exigir el perdón. Porque hay gente cara dura que encima de dañarte es capaz de decirte que tienes la obligación de perdonarlo o de perdonarla. No, el perdón es un regalo. Nadie que causa dolor se lo merece. Es un regalo. Pero perdonar también no es hacer de cuenta que no pasó nada. Perdonar no es reducir la importancia del daño recibido. No se puede negar la realidad. No se puede quitarle importancia al dolor que me ha causado. Eso es objetivo, es real. Perdonar es no permitir que eso siga lastimándome. No lo niego, no lo minimizo, ni dejo que nadie minimice, porque a veces el que hiere es capaz de decirte tampoco es para tanto. No, no dejo que nadie ridiculice lo que vivo, pero no dejo que eso sucedido me prive de ser feliz. Cicatrizo la herida, me regalo la paz y convierto lo vivido en aprendizaje que me ayude a crecer. Vamos entendiendo lo hermoso del perdón y vamos entendiendo qué necesario es, ¿verdad? ¿Por qué Jesús nos pide perdonar siempre? ¿Por qué nos pide perdonar siempre? Porque el rencor va generando un círculo vicioso de violencia que no soluciona nada, y destruye no solo mi vida, sino todo. El odio destruye todo y a todos. Finalmente, otro punto, el último punto a tener en claro del perdón, es que el perdón no es igual a reconciliación. Perdón no es igual a reconciliación, aunque a veces lo tenemos como sinónimos, pero no tienen el mismo significado. Reconciliar de alguna manera es restaurar la relación que ha quedado rota o dañada por una herida, por un error, por una acción del otro o de ambos en esa relación. Al reconciliarse, se vuelve a apostar a esa relación, ya sea de amistad, de pareja, de negocio. Se reconcilian las partes, se vuelven a unir. En la relación con Dios, el perdón siempre es reconciliación. Por eso llamamos así a uno de los 7 sacramentos, el sacramento de la reconciliación, porque Dios al perdonarme restaura mi relación con Él. Como hermosamente lo expresa la parábola del hijo pródigo, nos devuelve, con su perdón, nos devuelve la dignidad de hijos. Esa dignidad de hijo que en la parábola de Lucas 15 quedaba expresada con esas bellas palabras del Padre: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Es decir, nos devuelve la dignidad que el pecado nos había quitado. El perdón en Dios siempre es reconciliación. Pero entre los seres humanos, el perdón, que debe darse siempre, como hemos visto, no siempre implica reconciliarse. Entendámoslo bien. No siempre implica reanudar o restaurar una relación. A veces sí, y alabado sea Dios si así ocurre, pero a veces no. A veces se tiene que decir: te perdono, volvamos a empezar, restauramos la relación,
pero otras veces se tendrá que decir te perdono, no te guardo rencor, no deseo vengarme, te deseo lo mejor, cicatrizo la herida, recupero la paz, pero no podemos seguir con esta relación. A veces se tendrá que decir te perdono, pero tú sigues por tu lado y yo seguiré por el mío. Entre los seres humanos, perdonar no siempre implica reconciliar, restaurar una relación con alguien que me está causando tanto daño. Porque a veces nos atamos a unas relaciones de violencia física, psicológica, emocional, a unas relaciones de desprecios que no tienen sentido. Perdonar tenemos que perdonar siempre, pero si esa persona que me está dañando no ha demostrado de modo claro una decisión de cambio, de arrepentimiento, no se puede reconciliar la relación. Habrá que perdonar, sí, pero también habrá que tomar distancia. Incluso en la vida matrimonial, el Papa Francisco en su exhortación Amoris Laetitia, en el capítulo 6, punto 241, dirá: hay que reconocer que hay casos donde la separación es inevitable. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria. ¿Cuándo? Cuando precisamente se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la ajenidad y la indiferencia. Pero debe considerarse como un remedio extremo después de cualquier intento razonable que haya sido inútil. Hermosas palabras del Papa. Si después de intentos razonables la persona no da muestra de cambio, se perdona, pero se toma distancia. Que siga su camino, pero la relación no puede y no debe reanudarse. Porque el perdón no es masoquismo, porque el perdón no es dejarme maltratar, porque el perdón no es dejar que el otro destruya mi vida. Si esa persona no es buena, no cambia realmente, no solo de palabra, porque a veces hay personas que dicen cambiar solo de palabra, pero la conducta sigue igual. Si la persona no cambia realmente, el perdón se da, pero también ese perdón implicará alejarse de esa persona. El perdón tampoco es impunidad. El perdón tampoco es impunidad. Si esa persona, el daño que me ha causado es un delito, o el daño que ha causado a alguien es un delito, el perdón lo tengo que dar, me tengo que liberar de ese rencor, tengo que dar el perdón. Pero también tengo que denunciar el delito, porque perdonar no es injusticia, porque perdón no es impunidad. Perdono sí, pero si ha cometido un delito, lo dejo en manos de la justicia. Qué hermosas lecciones para aplicar a la vida. Ojalá que el Señor nos ilumine y nos ayude a perdonar siempre para ser felices. Perdonar tantas veces como Dios nos perdona. Ser compasivos como Dios es compasivo con nosotros. Ser misericordiosos como Él lo es con nosotros, porque también nosotros alguna vez hemos causado daño. También nosotros necesitamos ser perdonados. Para cerrar, hay un perdón que también debemos dar siempre, siempre, siempre. No solo el perdón a los demás, sino el perdón a nosotros mismos. El reconocer que muchas veces hemos fallado,
el reconocer que tenemos pecados, errores, como todo ser humano. Necesitamos asumir nuestros errores, ser responsables, asumir y cambiar, pero necesitamos perdonarnos siempre. No odiarnos, no te odies, no te desprecies, y recordar que eres único, única, valioso, valiosa, irrepetible. No te desprecies. Decía un profesor que tuve en el seminario que en el sacramento de la reconciliación el perdón de Dios lo tenemos asegurado. Dios perdona siempre. Pero que para que ese sacramento sea realmente una fiesta, como el final de la parábola del Hijo Pródigo, ese perdón de Dios debe unirse al perdón de uno mismo. Muchas veces Dios me perdona, pero yo no me perdono. Y salgo de la confesión del mismo modo o peor del modo con que entré. Perdonarse a sí mismo. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. El perdonarse a sí mismo implica creer en ti y construir la vida de un modo diferente, no desde el pasado, en el que nos dejaba anclado el rencor y la falta de perdón, sino desde el presente. Construye una vida en paz, en armonía, en amor, vive feliz y agradecido, agradecida a la vida. Vive el presente de modo pleno. Y así mañana tendrás un pasado hermoso, con el que sí vale la pena recordar siempre. Víctor Frank decía, todo lo que pasa al pasado queda eternizado. Entonces, si hoy decides vivir en paz, en alegría, en felicidad, eso que vives hoy será tu hermoso pasado mañana. Mañana tendrás un hermoso pasado que recordar. Construyamos un hoy mejor, basado en el perdón, basado en la felicidad, para poder tener una historia, un pasado precioso y un futuro más precioso aún. Que Dios los bendiga siempre. La bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un gran abrazo.